Tiene la palabra el diputado Raimundi. Bueno, muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy breve para no repetir argumentos que hago míos de todo lo que hemos escuchado. En primer lugar, respetar la formalidad con la que el fiscal Policita se ha dirigido a quienes le cursaron la invitación, porque desde cierto punto de vista procesal y jurídico puede ser entendible los argumentos del fiscal para no venir aquí esta tarde. Pero todos sabemos, y el fiscal Policita también lo sabe muy bien, que él fundamenta su denuncia en una denuncia anterior, que era la que tendríamos que haber discutido aquí un mes atrás con su autor, o con su autor formal por lo menos, el fiscal Nisman, y que eso trajo aparejada toda una connotación política. Por lo tanto, puedo entender desde el punto de vista jurídico sus argumentos, pero el Parlamento es un poder eminentemente político que no puede eludir ese plano de análisis. Yo creo que todo este proceso que estamos viviendo en la Argentina implica de alguna manera cierta dificultad para nosotros. ¿En qué sentido? En que tenemos que discutir con argumentos jurídicos un entramado que es esencialmente político. Y entonces eso a veces nos tiene que llevar a extremar los esfuerzos de claridad para encontrar la comprensión en la sociedad, que es en última instancia el destinatario de las posiciones de cada una de las partes. Ahora, que nosotros tengamos que afrontar esa dificultad, como uno cuando gobierna tiene que afrontar tantas dificultades y tantos problemas, de ninguna manera debe implicar ponernos en una situación que no sea la de estar absolutamente y firmemente convencidos de tener la razón, de estar expresando una causa noble y de que el principal aliado que nosotros tenemos en esta coyuntura y en el largo plazo es la claridad y la verdad. No hay lugar, yo entiendo la sensibilidad con la que se expresó la diputada Brauer, pero creo que a lo largo de su propio discurso, ella misma fue respondiéndose a su propia sensibilidad con la firmeza de sus argumentos. Y es ese, creo, el tono en el cual nosotros tenemos que afrontar este proceso. Y lo estamos afrontando, empezando por la Presidenta de la Nación. El fiscal Nisman, que en el plano, cuya muerte, digamos, en el plano personal, en el plano humano, que uno no lo puede eludir tampoco, a mí por lo menos personalmente no me causa ninguna otra sensación que la de pesadumbre. Pero ese pesar en el plano humano no lo redime de cuál fue el lugar político que él voluntaria o involuntariamente eligió ocupar durante los últimos tramos de su vida. Un fiscal que estaba a cargo de la causa desde el año, mejor dicho, involucrado en la causa desde el año 97 y a cargo con exclusividad de la unidad especial desde el año 2005, y que el primer avance, el primer movimiento que hace en la causa es acusar a una jefa de Estado. Dígame, ¿cuál es el contenido jurídico que tiene esa denuncia? Esa es una denuncia que está llamada a desempeñar un papel estricta, única y exclusivamente político.
No voy a reiterar los argumentos, presidente, pero entonces, había una controversia internacional que estaba estancada, que no obtenía respuesta de la otra parte, que era la República de Irán, y que por lo tanto Naciones Unidas se encarga, en este caso a través de su principal autoridad, del Consejo de Seguridad y de la jefatura de Interpol, de encontrar entre las partes un mecanismo de cooperación internacional. ¿Quién es el primero que acude a la cita con Interpol para activar ese mecanismo de cooperación internacional con Irán? El fiscal Alberto Nisman, como ya fue acreditado aquí con las pruebas que se van a agregar a ese expediente que usted sugirió al principio. Otro punto, señor presidente, y una cuestión eminentemente política. Por eso nosotros estamos viajando en este proceso permanentemente entre lo jurídico y lo político, porque tenemos que contestar en clave jurídica a títulos de la prensa internacional, que son lo que le dan relieve a esto, porque si no, esta denuncia no hubiera durado 15 minutos vigente. Si lo tiene, es porque hay un entramado de poder entre sectores que ocupan lugares en el Poder Judicial y las grandes cadenas de comunicación internas e internacionales, que como no han podido entrarle a un gobierno desde la gestión de su política interna, lo tienen que debilitar desde los titulares exterior, de la prensa del exterior hacia adentro. Ahora, señor presidente, la denuncia, por eso reafirmar por qué no hubiera durado 15 minutos de vigencia si todo se hubiera desarrollado con normalidad institucional. Porque los ejes de la política exterior de un país, y de este país fundamentalmente, los marca el poder político a través de las vías institucionales. Y la Argentina tiene una política exterior muy clara, que lo ha hecho formar parte de los tratados, de las convenciones internacionales de los grandes delitos internacionales, que ha puesto eje en la integración regional, que ha hecho que la presidenta tuviera una actuación destacada en cada uno de los foros internacionales a los que acudió, que hace que hoy Naciones Unidas esté discutiendo una convención internacional para regular el capital financiero a partir de un proyecto presentado por la Argentina. Y aún en las cosas negativas, el comercio internacional está hoy siendo objeto de una acusación de la Organización Mundial de Comercio a partir de acusarnos de proteger algunas áreas de nuestra industria, pero también en el plano de la multilateralidad institucional. Quiere decir entonces que mal podría un dirigente social o un dirigente político en un llamado telefónico marcar la política exterior de la República Argentina, que es una de las políticas más claras en términos de institucionalidad internacional. Es decir, señor presidente, se cae desde todos los costados. Pero además, y me gustó, yo no sabía bien qué palabra encontrar, hay un nivel de confusión que la diputada Gaylar calificó como delirio. Y yo creo que por eso también en parte algunos juristas muy calificados, creo no recordar mal que fue el doctor Zaffaroni, que dijo, es muy raro que un fiscal haya escrito estas cosas. Porque un fiscal no puede desconocer el rol institucional de cada una de las partes que están en juego y, sin embargo, esa denuncia cae en un mare magnum institucional absoluto. Porque, por ejemplo, a las Naciones Unidas les niega la posibilidad de acercar a las partes en un mecanismo de cooperación, pero le da la facultad de expulsar a un país. Es decir, cuando el título de la Nación hoy dice
Nisman iba a pedir el apoyo de la ONU, pero yo digo, si el apoyo de la ONU fue pedido por el presidente Kirchner y por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante los 10 últimos discursos en la Asamblea Ordinaria que tiene lugar en septiembre en Nueva York, ¿le parece a alguien que la posición de un jefe de Estado frente a las Naciones Unidas puede tener menos valor que la que le puede dar un fiscal? Donde además en esta nota que firma Hernán Capielo en La Nación de hoy dice: en la caja fuerte de la Fiscalía de Nisman descansa un escrito que es el que él iba a presentar pocos días antes de morir, ¿no? Y yo además, permítame esta digresión y voy terminando, presidente, rescaté frente a los portavoces de la calidad institucional y de la independencia de la justicia, analicé 6 notas nada más y encontré 12 apelaciones a fuentes policiales o judiciales que tuvieron acceso al expediente que maneja la doctora Fein, que es secreto, pero ellos tienen acceso a la caja fuerte de Nisman, a los servicios de inteligencia del país y del exterior, como lo dicen tanto Van der Koy como Morales Solá en las editoriales de ayer, y también al expediente que es secreto. Dígame quién es el que influye en la justicia y el que tiene ese entramado de poder construido entre sectores de la corporación judicial y la corporación mediática, que son los verdaderos opositores a estos proyectos autónomos de país, de aquí y del resto de la región. Pero sigo con este delirio institucional del fiscal, presidente. Al Poder Ejecutivo le niega la posibilidad de fijar la política exterior. La política exterior la fija una escucha telefónica. Ahora, eso sí, le da la posibilidad de ir a Interpol a decir que saquen las alertas rojas, que no es la función del Poder Ejecutivo, porque Interpol es un organismo policial y por lo tanto auxiliar de los sistemas judiciales de los países, no un hacedor de las indicaciones que le da el poder político. Y al Poder Judicial, que es, según lo que se dijo aquí, que dijo el propio juez Canicova Corral y el que está en la carta institucional de la Interpol, al Poder Judicial le oculta ese rol de ser él el que tiene que manejar las alertas rojas, pero le da el rol de gobernar. Y esto es lo último que quiero decir, presidente, porque no puede ser, y aquí es donde nosotros tenemos que encontrar la manera de dar vuelta a los argumentos y pasar a la ofensiva conceptual frente a nuestro pueblo. ¿Cómo puede ser que todos los días tenemos un titular que dice el poder político quiere someter a la justicia? Ahora resulta que hay millones de personas que legitiman a una jefa de gobierno. Hay millones de personas que legitiman a un parlamento, que aprueba medidas políticas, y después una persona que no paga impuestos, que está toda su vida en el cargo, que tiene más que ver con la monarquía que con la democracia, y que además se ocuparon de archivar los expedientes y los proyectos de ley donde nosotros habíamos dicho que había que darle transparencia a la justicia, con la designación de los cargos, con el estado público de los expedientes, con la votación de los miembros del Consejo de la Magistratura que tienen que decidir el futuro de los jueces. Presidente, entonces, lo último que digo, no pueden gobernar la corporación judicial junto con los dueños de los monopolios mediáticos. Tienen que seguir gobernando los mandatos populares otorgados a los líderes populares de esta región. Y lo tenemos que seguir haciendo con verdad, con claridad y con justicia. No tenemos miedo a afrontar este proceso porque sabemos que tenemos la verdad de nuestro lado. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado.